En la Cuba colonial de 1859, cuando las plantaciones de azúcar sostenían fortunas y arruinaban destinos, se escribió una de las historias más insólitas y vergonzosas de la aristocracia de Matanzas. El general Lorenzo de Aguirre, veterano de guerra condecorado y respetado por el gobierno español, era dueño de una de las haciendas más prósperas de la región y símbolo de autoridad. Sin embargo, detrás de las medallas y la disciplina militar, escondía un vicio devastador: el juego. En las mesas privadas de La Habana, rodeado de oficiales y comerciantes, Lorenzo apostó y perdió todo lo que tenía. Primero oro, luego tierras, después cargamentos enteros de caña. Hasta que, en una noche fatídica, llevado por la desesperación, tomó la decisión más absurda y trágica de su vida: jugar la dignidad de su propia familia y poner a su esposa, doña Emilia de Aguirre, como apuesta. Aquella partida rápida selló para siempre la ruina de su apellido. Si quieres descubrir cómo un solo hombre pudo arrastrar a toda su familia hacia la deshonra y la tragedia por una noche de cartas, quédate hasta el final. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En la Cuba de 1859, entre los cañaverales interminables de Matanzas, el nombre del general Lorenzo de Aguirre resonaba como un eco de poder y respeto. Hijo de una familia de militares peninsulares, había hecho su carrera en las guerras de ultramar, y en su pecho colgaban medallas que brillaban tanto como sus cicatrices. Sus hombres lo recordaban por la voz seca que cortaba como sable y por la costumbre de caminar siempre con las manos detrás de la espalda, como si aún estuviera revisando filas de soldados. Pero al regresar de las campañas, Lorenzo encontró en los salones privados de La Habana un nuevo campo de batalla: el de las cartas, el vino y las apuestas. Allí, bajo lámparas de aceite y humo de habanos, su disciplina férrea se disolvía en la ansiedad del juego, como azúcar en café caliente. Nadie imaginaba que aquel vicio arrastraría a su familia hacia la desgracia. Doña Emilia de Aguirre, su esposa, era la figura opuesta a la tormenta de Lorenzo. De carácter sereno y voz baja, tenía la costumbre de caminar por los jardines de la hacienda al amanecer, recogiendo flores blancas que luego colocaba en un jarrón de barro en la mesa del comedor. Era reconocida en Matanzas por su belleza discreta, con ojos oscuros que parecían siempre guardar un secreto, y una paciencia que muchos confundían con resignación. Quienes la trataban decían que su sola presencia suavizaba la rudeza de la casa grande, donde la voz del general solía retumbar como un cañón. Sin embargo, esa calma aparente sería puesta a prueba la noche en que Lorenzo, cegado por la desesperación de sus deudas, convirtió su vida en una ficha más sobre la mesa de juego. En la hacienda, los hijos del general, Ramón, el mayor, disciplinado como su padre, Ignacio, de espíritu rebelde, y Clara, la más joven, de apenas 15 años, comenzaban a percibir la grieta que se abría bajo sus pies. Habían crecido rodeados de un aura de poder y respeto, acostumbrados a escuchar los murmullos reverentes de los peones y los saludos marciales de los oficiales cuando Lorenzo aparecía. Pero aquella noche fatídica, cuando un mensajero llegó desde La Habana con la noticia de la pérdida de su madre en una apuesta, la casa entera pareció derrumbarse. Ramón apretó los puños hasta hacerse sangrar las palmas. Ignacio rompió a gritos una silla contra la pared. Y Clara, incapaz de entender del todo, se escondió detrás de las cortinas llorando en silencio. Fue el primer momento en que los tres comprendieron que el honor, ese concepto que su padre repetía como un rezo, se había evaporado en un mazo de cartas. La figura de doña Emilia se transformó de esposa y madre a símbolo de vergüenza pública.
La ciudad de Matanzas se convirtió en un rumor constante y las historias sobre su destino se exageraban en las plazas y en los cafés. Algunos decían que el comerciante extranjero la había llevado a Cárdenas. Otros aseguraban que la escondía en una residencia secreta en La Habana, y no faltaban quienes murmuraban que había sido enviada en un barco hacia Nueva Orleans. Cada versión era un látigo nuevo sobre la reputación de los Aguirre. Lorenzo, incapaz de sostener la mirada de sus propios hijos, comenzó a encerrarse en su despacho durante días, rodeado de botellas de ron y cuentas impagables. Los esclavizados, que siempre habían soportado sus abusos, intercambiaban miradas cómplices. Por primera vez, el poder de su amo parecía resquebrajarse, y ellos sabían que la caída de un hombre así podía traer consigo cambios impensados. Los corredores de la hacienda, antes llenos de la rigidez marcial del general, comenzaron a cargarse de un silencio extraño. Las criadas susurraban al pasar, los capataces evitaban cruzar palabra y hasta los perros parecían inquietos, olfateando un aire denso de tragedia. Ramón, el primogénito, asumió un papel inesperado. Comenzó a revisar las cuentas de los ingenios, a dar órdenes en ausencia de su padre y a caminar con un porte que recordaba al Lorenzo de sus mejores años, pero lo hacía con una dureza distinta, marcada por el resentimiento. En sus noches de desvelo, Ramón escribía en un cuaderno viejo frases llenas de reproches contra el hombre que, en un descuido de cartas, había entregado la dignidad de todos. Aquellas páginas, escondidas bajo su cama, se convirtieron en un diario de rabia silenciosa que con los años se revelaría como testimonio de una herida nunca cerrada. Ignacio, en cambio, canalizó su furia de manera más visible y peligrosa. Se escapaba de la hacienda durante las noches y frecuentaba tabernas de marineros, donde bebía aguardiente barato y se enredaba en peleas que dejaban marcas en su rostro. No soportaba la mirada de lástima que la gente dirigía a la familia Aguirre, y cada vez que alguien susurraba el nombre de su madre, respondía con los puños. Se decía en Matanzas que Ignacio tenía la sangre hirviendo y que algún día terminaría matando o muerto en una esquina oscura. Para él, el honor perdido no podía recuperarse con silencio ni con cuentas en orden. Necesitaba gritar, romper y destruir, aunque en el fondo supiera que ningún golpe podría borrar la imagen de su madre siendo tratada como mercancía. Y en ese torbellino de odio comenzó a gestarse un destino paralelo al de Ramón, uno que lo llevaría a cruzar fronteras morales que su padre nunca se habría atrevido a imaginar. Clara, la menor de los Aguirre, vivía la tragedia desde un lugar distinto, el silencio. En sus 15 años había aprendido a moverse como una sombra por los pasillos, escuchando más de lo que hablaba, observando más de lo que opinaba. Cuando Emilia desapareció de la casa, Clara se refugiaba cada tarde en el mismo rincón del jardín donde su madre solía recoger flores. Allí se sentaba con un pañuelo bordado entre las manos, repitiendo las puntadas que Emilia le había enseñado. Era su manera de aferrarse a un recuerdo que temía perder. A veces hablaba en voz baja, como si su madre aún pudiera escucharla entre los susurros del viento y el crujido de las palmas. Los esclavizados de la hacienda, que conocían de sobra la mirada dura de Lorenzo, veían en la niña una fragilidad que despertaba ternura y, a escondidas, dejaban pequeños regalos en su ventana: una fruta madura, una flor, un colgante de madera tallada. Para Clara, esos gestos eran la única chispa de calor en una casa que se había vuelto fría como una tumba. Mientras tanto, en los salones de La Habana, el comerciante extranjero que había ganado a Emilia se jactaba de su triunfo. Se llamaba Frederick Wallace, un hombre de origen británico que había hecho fortuna con barcos cargados de caoba y azúcar. Wallace era alto, de piel clara y cabello rubio engominado hacia atrás.
con unos ojos azules que muchos describían como hielos que no se derriten. Su presencia incomodaba tanto como fascinaba. Tenía la sonrisa fácil, pero sus palabras solían esconder una crueldad sutil. Para él, haber obtenido a Emilia en aquella apuesta no era solo un capricho personal. Era la manera de exhibir poder en una tierra donde aún lo miraban como extranjero. La trataba como trofeo en reuniones privadas, mostrándola con una mezcla de arrogancia y cálculo. Emilia, acostumbrada al silencio y a la resignación, resistía como podía, aferrándose a la dignidad que aún conservaba, aunque cada día la sentía resbalar de sus manos como agua imposible de retener. La noticia de que Emilia vivía ahora bajo el techo de Frederick Wallace llegó a Matanzas como un cuchillo afilado. En las plazas, los comerciantes hablaban a media voz, los vecinos se inclinaban unos sobre otros en las esquinas, y cada versión de los hechos añadía un nuevo matiz de escándalo. Algunos afirmaban que Wallace organizaba veladas en las que hacía desfilar a Emilia como si fuera parte de su colección de rarezas, junto a sus relojes europeos y sus mapas exóticos. Otros aseguraban que ella había intentado escapar en una ocasión y que había sido devuelta con el rostro cubierto por un velo para ocultar las marcas de su castigo. Ramón escuchaba estos rumores con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, negándose a creerlos del todo, mientras Ignacio, en su furia, juraba que algún día haría pagar al extranjero por cada palabra que se decía de su madre. En la hacienda, la rutina se volvió insoportable. Lorenzo de Aguirre, cada vez más consumido por la bebida, se dejaba ver menos entre los cañaverales. Sus órdenes llegaban desordenadas, a través de capataces que apenas podían mantener la producción. El ingenio, que antes retumbaba con el sonido de las trapiches y las calderas, comenzó a ralentizarse. Los esclavizados, percibiendo la debilidad del general, trabajaban con una mezcla de desobediencia sutil y resistencia pasiva. Herramientas que se rompían accidentalmente, cañas mal cortadas, hornos apagados antes de tiempo. La hacienda que un día fue ejemplo de disciplina, ahora se desmoronaba desde dentro. Y Lorenzo, encerrado en su despacho con las persianas bajas, se aferraba a las cartas como si en ellas pudiera recuperar el honor que había perdido en una sola noche. Ramón, en su intento de salvar lo poco que quedaba de la reputación familiar, comenzó a visitar a escondidas a antiguos socios comerciales. Viajaba a caballo hasta Cárdenas o Matanzas ciudad, llevando consigo documentos y cartas en las que suplicaba crédito o proponía alianzas que pudieran mantener vivo el ingenio. Sin embargo, la mayoría lo recibía con cortesía forzada y lo despedía con evasivas. Nadie quería asociar su nombre al del general que había entregado a su esposa en una mesa de juego. Más de una vez, Ramón tuvo que soportar miradas de compasión disfrazadas de respeto, y aquella mezcla lo consumía más que los rechazos directos. Sabía que la familia Aguirre se estaba desmoronando no solo por la desgracia de Emilia, sino por el eco de la humillación que resonaba en cada rincón de la isla. Esa vergüenza, más corrosiva que cualquier deuda, parecía grabada en fuego sobre su apellido. Ignacio, incapaz de soportar esa inercia, empezó a tramar sus propios planes. En sus noches de taberna había conocido a hombres dispuestos a todo: desertores, marineros sin patria y esclavos fugitivos que buscaban armas para su causa. Él los escuchaba con atención, aprendiendo de sus historias de fuga, sus pequeños triunfos y sus derrotas sangrientas. Poco a poco, Ignacio empezó a hablar de Frederick Wallace, describiéndolo como el enemigo común, el símbolo de la arrogancia extranjera que pisoteaba la dignidad cubana y la de su propia madre. Aunque algunos lo escuchaban con interés, otros lo miraban con cautela. Sabían que enfrentarse a un hombre con riquezas, barcos y contactos podía significar la muerte. Pero Ignacio ya había cruzado un umbral en su mente.
No buscaba aliados por prudencia, sino cómplices en una venganza que sentía inevitable. En su mirada ardía una determinación oscura, la misma que más tarde lo llevaría a actos de los que jamás podría arrepentirse, sin perder también la poca cordura que le quedaba. Clara, ajena al mundo de negocios y venganzas, empezó a sentir la soledad como un peso insoportable. En las noches se refugiaba en la biblioteca de la hacienda, un lugar que había quedado abandonado por su padre desde hacía años. Allí, entre libros polvorientos de estrategia militar y volúmenes en latín que apenas comprendía, Clara encontraba un extraño consuelo. Copiaba frases enteras en un cuaderno pequeño, como si las palabras pudieran sostenerla cuando todo alrededor se desmoronaba. A veces, mientras escribía, se detenía a escuchar el rumor lejano de los trapiches aún en marcha, preguntándose cuánto tiempo más resistiría la hacienda. La muchacha, con apenas 15 años, comenzaba a sentir el peso de un legado roto, y en su corazón crecía un miedo silencioso, el de convertirse en un espectro más de aquella ruina familiar que se escribía a su alrededor. Mientras tanto, en La Habana, Emilia vivía sus días con la resignación de quien entiende que la vida ya no le pertenece. Frederick Wallace la exhibía en cenas privadas, donde los invitados brindaban con champán y hacían comentarios en voz baja sobre la joya cubana que el inglés había conquistado. Emilia soportaba aquellas veladas como si fueran tormentas inevitables. Permanecía erguida, con la mirada fija en un punto del horizonte, intentando no ceder a las miradas que la desnudaban sin tocarla. Pero en la intimidad, cuando quedaba sola en su habitación adornada con muebles europeos y cortinas pesadas, su fortaleza se quebraba. Lloraba en silencio, mordiendo un pañuelo para que nadie escuchara, y acariciaba la medalla de San Benito que había logrado esconder entre sus ropas al salir de la hacienda. Esa pequeña reliquia, regalo de su madre en la infancia, se convirtió en su única defensa contra la sensación de haberse convertido en un objeto de intercambio. Emilia no lo sabía, pero esa fe silenciosa sería la chispa que aún mantendría vivo el recuerdo de su dignidad. La figura de Lorenzo de Aguirre, que alguna vez había sido temida y respetada, empezó a transformarse en motivo de burla. En las calles de Matanzas, los niños cantaban coplillas crueles que hablaban del general sin esposa y de las cartas que devoraban fortunas. Los antiguos camaradas del ejército lo evitaban en público, temiendo que su desgracia manchara también sus nombres. Incluso en las misas dominicales, donde antes ocupaba los primeros bancos con la frente erguida, ahora se sentaba al fondo, con el sombrero cubriéndole el rostro y el cuerpo encorvado como si el peso de la vergüenza lo hubiera doblado para siempre. Aquella caída social era más dolorosa que cualquier derrota militar. Lorenzo, incapaz de enfrentarla, buscó refugio en la bebida y en partidas clandestinas que se organizaban en sótanos húmedos, rodeado de hombres sin apellido ni honor. Allí, en medio del hedor a sudor y tabaco barato, encontraba un falso consuelo, la ilusión de seguir siendo un jugador con algo que perder. Ramón, que observaba este deterioro, sentía un conflicto profundo. Por un lado, odiaba lo que su padre había hecho. Por otro, aún lo veía como la única figura capaz de sostener lo que quedaba de la familia. En las noches, cuando el silencio se apoderaba de la hacienda, se acercaba a la puerta del despacho de Lorenzo y escuchaba los sollozos apagados del hombre que alguna vez creyó invencible. En esos momentos, Ramón comprendía que su padre no solo había perdido a su esposa y su honor, sino también la voluntad de seguir viviendo. Aún así, no se atrevía a entrar. Prefería guardar la imagen del general rígido, aquel que marchaba bajo el sol de las campañas, en lugar de enfrentar al hombre roto que lloraba entre botellas vacías. Esa dualidad lo perseguía en sueños, y cada amanecer lo encontraba más viejo,
como si llevara sobre los hombros la vejez que su padre ya no podía cargar. Ignacio, en contraste con la resignación amarga de Ramón, se había convertido en un imán de peligro. Una noche, mientras bebía en una taberna de marineros, escuchó a dos hombres hablar en voz baja sobre Frederick Wallace y las mercancías que salían de su almacén rumbo a Nassau. La mención del nombre encendió en él una chispa furiosa. Se acercó a la mesa, interrumpió la conversación y terminó en una pelea brutal que dejó a uno de los hombres con la nariz rota y al otro inconsciente. Desde aquel día, Ignacio empezó a seguir de cerca los movimientos de Wallace. Preguntaba en los muelles, sobornaba a estibadores con monedas que apenas podía conseguir y pasaba horas observando barcos cargados de caoba y azúcar. Lo movía un solo pensamiento: encontrar el momento en que pudiera recuperar a su madre, o al menos devolverle al inglés una humillación igual o peor. Su obsesión comenzó a ser conocida entre los marineros, que lo apodaron el hijo de la apuesta, un mote que Ignacio aceptaba con rabia, porque cada vez que lo escuchaba sentía que le recordaban su misión. Clara percibía los cambios en sus hermanos con un silencio doloroso. Ramón se consumía en responsabilidades que no le correspondían a su edad, mientras Ignacio se hundía en un torbellino de violencia que lo alejaba de casa. Ella, en su inocencia quebrada, trataba de mantener algún rastro de normalidad en la hacienda. Preparaba pequeñas comidas con lo poco que podía encontrar en la despensa. Cuidaba de los perros y hasta intentaba organizar las habitaciones que su padre había dejado en desorden. Pero la sensación de vacío era insoportable. Cada rincón de la casa le recordaba a su madre. El jarrón sin flores, el piano cerrado con polvo acumulado, la silla vacía en el comedor. En las noches se despertaba sobresaltada creyendo escuchar la voz de Emilia llamándola. Y aunque sabía que era un espejismo de su deseo, no podía evitar salir al corredor con un candil en la mano, esperando encontrarla de pie, sonriéndole en silencio como antes. En Matanzas, los rumores sobre Ignacio se mezclaban con historias cada vez más peligrosas. Se decía que lo habían visto reunirse con hombres armados en los manglares y que su furia contra Wallace no conocía límites. Una tarde regresó a la hacienda con la camisa rasgada y el rostro cubierto de moretones, pero con una mirada desafiante que asustó incluso a Ramón. No quiso dar explicaciones. Simplemente se encerró en el antiguo establo y pasó horas afilando un cuchillo oxidado. Ramón lo confrontó, intentando hacerlo entrar en razón, pero Ignacio le respondió con una risa amarga. «Padre vendió a nuestra madre como si fuera ganado. ¿Tú vas a quedarte sentado haciendo cuentas?» Aquella frase quedó suspendida en el aire como una sentencia imposible de contradecir. Ramón comprendió entonces que su hermano menor estaba decidido a cruzar un límite que pondría en riesgo no solo su vida, sino también lo que quedaba de la familia Aguirre. Mientras tanto, Emilia comenzaba a notar pequeños detalles que revelaban el verdadero carácter de Wallace. Aunque él la trataba como trofeo en público, en la intimidad rara vez le hablaba más de lo necesario. Pasaba largas horas en su despacho revisando mapas de rutas marítimas y contratos con socios ingleses. Emilia, acostumbrada a observar en silencio, empezó a memorizar fragmentos de conversaciones que escuchaba desde las puertas entreabiertas. Cargamentos que partían hacia Nassau, contrabando de armas oculto entre toneles de azúcar y nombres de socios que operaban en secreto. Sin proponérselo, se convirtió en testigo involuntaria de negocios turbios que podían comprometer al comerciante. Esa información, que guardaba como quien atesora un secreto peligroso, le devolvía una chispa de poder que creía extinguida. En sus rezos nocturnos, comenzó a pedir no solo por la protección de sus hijos, sino también por la oportunidad de convertir aquel conocimiento en la llave de su liberación. Una noche de tormenta, Ignacio decidió actuar.
Con la cara cubierta por un pañuelo oscuro y una botella de ron en la mano, se dirigió a los muelles de La Habana, donde había escuchado que uno de los barcos de Wallace estaba a punto de zarpar. Su plan era simple y brutal: incendiar el cargamento y enviar un mensaje que el inglés no pudiera ignorar. Bajo la lluvia, se infiltró entre las sombras, prendió fuego a unas antorchas improvisadas y las arrojó sobre los toneles apilados. El estallido fue inmediato. Las llamas lamieron la madera empapada de alcohol y el puerto entero se iluminó como si el cielo hubiera abierto las puertas del infierno. Ignacio apenas logró escapar entre gritos y cañonazos de advertencia, con el corazón desbocado y el cuerpo ardiendo de adrenalina. Para él, aquella noche fue una victoria, un primer golpe contra el hombre que había deshonrado a su madre. Pero en Matanzas, cuando la noticia del incendio se propagó, Ramón comprendió que aquello marcaría el inicio de una guerra silenciosa que podría acabar con todos. Wallace, lejos de intimidarse, reaccionó con la fría astucia que lo caracterizaba. A los pocos días, organizó un banquete en su residencia de La Habana, invitando a oficiales coloniales, comerciantes influyentes y algunos aristócratas curiosos. Durante la velada, entre copas de vino francés y platos de porcelana, habló abiertamente del incendio, atribuyéndolo a enemigos sin rostro que resentían su éxito. Y para sorpresa de todos, utilizó a Emilia como símbolo de su resistencia. La hizo aparecer en el salón, vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su belleza, y la presentó como la joya que ninguna llama podrá consumir. Los invitados aplaudieron, algunos con admiración genuina, otros con murmullos incómodos. Emilia, obligada a sonreír, sintió que su dignidad era nuevamente usada como moneda en un juego que no podía controlar. Sin embargo, en su interior, comprendió que el odio de Wallace hacia Ignacio lo haría vulnerable. Y en ese odio, tal vez, se escondía la oportunidad de inclinar la balanza a favor de su familia. Ramón, al enterarse del banquete y de la manera en que su madre había sido exhibida, sintió una mezcla insoportable de vergüenza y rabia. Decidió viajar a La Habana en secreto para comprobar por sí mismo el alcance de la humillación. Vistiendo ropas sencillas para no llamar la atención, se mezcló entre los sirvientes que observaban desde las puertas y los corredores de la residencia de Wallace. Allí vio a su madre con el vestido azul, obligada a sonreír mientras los invitados levantaban copas. Aquella imagen se grabó en su memoria como una cicatriz. Esa noche, cuando regresó a su alojamiento, escribió en su cuaderno: «Ya no somos una familia, somos un recordatorio viviente de la crueldad y el vicio». Por primera vez, Ramón comprendió que no bastaría con sostener la hacienda ni con intentar recuperar el honor perdido. Si querían sobrevivir, tendrían que encontrar una manera de derrumbar a Wallace y tal vez también a su propio padre. Mientras tanto, Clara permanecía en Matanzas, atrapada en un mundo cada vez más sombrío. Había desarrollado la costumbre de caminar por los corredores de la hacienda con una vela encendida, como si su luz pudiera espantar las sombras de la deshonra que se acumulaban en cada rincón. Una noche, al pasar frente al despacho de Lorenzo, escuchó una conversación entre su padre y un capataz. El general, en estado de embriaguez, murmuraba que había vendido no solo a su esposa, sino también parte de las tierras de la familia para saldar deudas pasadas. Aquello fue demasiado para Clara. Corrió a su habitación, abrazó el pañuelo bordado de su madre y lloró hasta quedarse dormida. La revelación la golpeó con fuerza. No solo habían perdido a Emilia, también estaban perdiendo poco a poco la tierra bajo sus pies. La casa que alguna vez representó orgullo y poder, ahora se caía a pedazos, como un cascarón vacío, incapaz de protegerlos del mundo exterior. Ignacio, al enterarse del viaje secreto de Ramón a La Habana, sintió que su hermano lo estaba traicionando con su cautela.
Mientras tú escribes en tus cuadernos, yo hago que ese inglés tema caminar por los muelles, le gritó una tarde cuando Ramón regresó con las manos manchadas de tinta y el rostro cansado. La tensión entre ambos creció hasta volverse insoportable. Ramón buscaba soluciones en las sombras de la diplomacia y la paciencia, mientras Ignacio solo veía la salida en el filo de un cuchillo. En más de una ocasión, Clara tuvo que interponerse entre los dos para evitar que se golpearan, llorando y suplicando que no se destruyeran entre ellos. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que se necesitaban. Ignacio tenía la furia, Ramón la estrategia. La desgracia de la familia Aguirre se había convertido en un tablero de ajedrez, donde cada uno movía piezas diferentes, aunque ninguno podía ver con claridad el final del juego. Mientras tanto, Emilia empezó a recibir señales discretas de esperanza. Entre los sirvientes de Wallace había una mujer mulata llamada Josefa, de origen habanero, que mostraba compasión hacia ella. Josefa le llevaba mensajes velados, como fragmentos de conversaciones escuchadas entre marineros o rumores sobre barcos que zarpaban de madrugada. Una noche, mientras ayudaba a Emilia a desatar el corsé tras una velada, le susurró al oído: «Su hijo Ignacio anda diciendo que incendió el barco de Wallace, y lo peor es que muchos le creen». Emilia sintió un estremecimiento al escuchar el nombre de su hijo mezclado con la palabra fuego. Por primera vez en mucho tiempo, percibió que sus hijos no se habían resignado, que aún luchaban a su manera. Aquella certeza la llenó de fuerza silenciosa. No estaba sola en su sufrimiento, porque sus hijos llevaban la misma herida en la sangre, y esa herida podía convertirse en la llave de su liberación. El deterioro de Lorenzo alcanzó un punto de no retorno. Pasaba los días encerrado en su despacho, rodeado de botellas vacías y papeles arrugados que ya nadie leía. A veces salía tambaleante al corredor, gritando órdenes inconexas que los capataces fingían obedecer para evitar su furia. Los esclavizados lo observaban con una mezcla de miedo y desprecio, conscientes de que aquel hombre que había sido un látigo para todos se consumía ahora en su propio infierno. Algunos decían que el general hablaba solo, invocando nombres de antiguos compañeros de armas o repitiendo números como si todavía estuviera apostando en una mesa invisible. Ramón lo veía como un cadáver en vida, incapaz de aceptar que el hombre que había levantado su apellido lo estaba enterrando con cada sorbo de ron. El silencio que seguía a esos episodios era tan pesado que la hacienda entera parecía contener la respiración, esperando el momento en que Lorenzo finalmente cayera para no levantarse más. En La Habana, Wallace empezaba a notar que la presencia de Emilia no era suficiente para silenciar los rumores sobre el incendio en sus muelles. Algunos socios comenzaron a desconfiar de su capacidad de controlar la situación, y su reputación de comerciante intocable empezó a agrietarse. Emilia, que permanecía atenta en los márgenes, percibió esa fragilidad y decidió actuar con cautela. Una tarde, mientras Wallace recibía a un capitán inglés en su despacho, dejó caer un pañuelo cerca de la puerta entreabierta. Desde allí, escuchó una conversación sobre armas escondidas en barriles de azúcar destinadas a rebeldes en Jamaica. Aquella información era peligrosa. Si llegaba a oídos de las autoridades coloniales, Wallace podría perderlo todo. Emilia lo comprendió al instante. Esa noche, rezando con la medalla de San Benito entre las manos, tomó una decisión firme. Encontraría la manera de hacer llegar ese secreto a Ramón o Ignacio. No sabía cómo, pero entendía que aquella podía ser la pieza que inclinara el destino de su familia. Josefa se convirtió en el puente secreto entre Emilia y sus hijos. Con la naturalidad de una sirvienta que llevaba mensajes sin importancia, lograba introducir pequeñas notas escritas en trozos de papel doblados dentro de cestas de fruta que viajaban en los carros de proveedores.
Una de esas notas llegó finalmente a manos de Ramón, que la leyó en la penumbra de su habitación con el corazón acelerado. Wallace trafica armas en toneles de azúcar. Si esta información llega a oídos de las autoridades, perderá sus barcos, su fortuna y su nombre. Ramón sintió que aquella frase era como una tabla de salvación lanzada en medio del naufragio. Guardó el papel en su cuaderno, consciente de que se trataba de una verdad que podía destruir al inglés y quizás rescatar a su madre del cautiverio disfrazado de lujo. Por primera vez en meses, un destello de esperanza se filtró en su mirada cansada. Ignacio, al conocer el contenido de la nota, reaccionó con una mezcla de euforia y rabia. «Esto es lo que necesitábamos», exclamó golpeando la mesa. «Si las autoridades saben lo que es Wallace, lo arrastrarán por las calles como al ladrón que es». Pero su impulso era distinto al de Ramón. Él no pensaba en llevar el mensaje a jueces o gobernadores, sino en usarlo como chantaje directo. «Si se entera de que lo sabemos, tendrá que devolvernos a madre para salvar su pellejo», insistía, con los ojos ardiendo como brasas. Ramón se negó rotundamente. Consideraba que enfrentarlo de esa manera sería firmar su sentencia de muerte. La discusión entre los dos hermanos fue tan intensa que Clara rompió a llorar, suplicando que no se destruyeran entre ellos. La nota de Emilia, destinada a unirlos en un propósito, se convirtió en el inicio de una nueva grieta entre los Aguirre, una grieta que amenazaba con separarlos definitivamente. La tensión en la hacienda alcanzó un punto insoportable. Ramón, decidido a actuar con prudencia, viajó de nuevo a La Habana con la intención de reunirse discretamente con un coronel del ejército colonial que conocía desde la infancia. Creía que, con la información sobre el contrabando de armas, podría ofrecer a cambio la liberación de su madre y el restablecimiento del nombre de su familia. Pero aquel encuentro lo dejó helado. El coronel escuchó con atención, bebió un sorbo de ron y luego, con una sonrisa fría, le advirtió que Wallace tenía amigos demasiado poderosos en la península. «Si denuncias, hijo, caerás tú primero y caerá tu padre. Este es un juego en el que los Aguirre ya han perdido». Ramón salió del despacho con el alma rota, comprendiendo que ni siquiera la verdad era suficiente para derribar al comerciante inglés. La corrupción, como las raíces de la caña, se extendía más profundo de lo que había imaginado. Ignacio, al enterarse del fracaso de su hermano, perdió lo poco de paciencia que le quedaba. Una noche, armado con el mismo cuchillo que llevaba semanas afilando, se coló en la residencia de Wallace. Conocía la rutina de los guardias y los rincones oscuros del patio trasero gracias a los marineros con los que se reunía. Su intención era simple: encontrar a su madre y sacarla a la fuerza. Caminó por los corredores en silencio, con la respiración contenida, hasta llegar a la puerta de la habitación donde creía que Emilia dormía. Pero al abrirla, no la encontró. En su lugar, Wallace lo esperaba sentado en un sillón, con una pistola sobre la mesa y una sonrisa gélida en el rostro. «Sabía que vendrías, muchacho», murmuró el inglés en un español áspero. Ignacio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquella no era una noche de rescate, sino una trampa cuidadosamente preparada. Wallace se levantó lentamente, como un gato que juega con su presa antes de devorarla. Tomó la pistola, pero no la apuntó de inmediato. Caminó alrededor de Ignacio, observándolo con detenimiento, casi con curiosidad. «Tienes los ojos de tu madre», dijo en voz baja, lo que hizo que la furia del joven ardiera más fuerte que el miedo. Ignacio apretó el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Devuélvemela o te mato aquí mismo», gruñó con la voz rota. Wallace soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «¿Matarme? Ni siquiera sabes en qué mundo te mueves. Si me tocas, tu familia entera quedará sepultada bajo la ruina».
El silencio que siguió era tan denso que se escuchaba el golpeteo del corazón de Ignacio en sus propios oídos. Fue entonces cuando, inesperadamente, Emilia apareció en la puerta, con el rostro pálido y los ojos desbordados de lágrimas. «Hijo, no», gritó, antes de que la tragedia se desatara. La súplica de Emilia desconcertó a Ignacio por un instante. Bajó el cuchillo unos centímetros, lo suficiente para que Wallace notara la grieta en su determinación. El inglés aprovechó el momento. Con un movimiento rápido, apuntó la pistola directo al pecho del joven. Emilia se lanzó entre ambos, extendiendo los brazos como si pudiera detener el destino con su cuerpo frágil. «Si disparas, tendrás que matarme primero», dijo con una firmeza que ni ella misma sabía que poseía. Wallace dudó. Apenas un segundo, pero suficiente para que Ignacio se abalanzara sobre él. El forcejeo fue brutal, muebles cayendo, vidrios rotos, gritos sofocados. Emilia, paralizada, solo alcanzó a rezar con la medalla de San Benito apretada en las manos. El disparo retumbó en la casa como un trueno, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Nadie supo con certeza quién había jalado el gatillo, pero cuando el humo se disipó, Wallace yacía en el suelo, con un hilo de sangre corriendo desde su boca. El cuerpo de Wallace quedó tendido sobre la alfombra persa, inmóvil, con los ojos abiertos en un gesto de sorpresa eterna. Ignacio respiraba agitado, el cuchillo aún en su mano manchada de sangre, mientras Emilia lo miraba con una mezcla de horror y alivio. Por un instante, madre e hijo se quedaron en silencio, escuchando únicamente el goteo lento de la sangre sobre el suelo. Emilia se acercó, le tomó el rostro entre las manos y susurró: «Nos condenaste, pero también nos salvaste». Ignacio no respondió, solo cerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que la muerte de Wallace no significaba la libertad inmediata, sino una tormenta aún más grande. El inglés tenía socios, empleados, aliados poderosos que exigirían respuestas. Aquella noche había sido una victoria, sí, pero también el inicio de una persecución implacable. Mientras tanto, Ramón y Clara aguardaban en la hacienda sin noticias. Ramón, inquieto, recorría el despacho vacío de su padre buscando papeles o algún indicio de cómo sostener lo poco que quedaba de las tierras. Clara, sentada en la escalera con el pañuelo de su madre entre las manos, preguntaba una y otra vez si Ignacio volvería. Cuando finalmente un mensajero llegó con la noticia de que un comerciante inglés había sido hallado muerto en La Habana, Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba confirmación. Sabía que Ignacio estaba detrás. En ese momento comprendió que ya no había marcha atrás. La familia Aguirre había cruzado definitivamente la línea que separaba el honor de la venganza, y esa decisión marcaría su destino, tanto como la noche en que Lorenzo apostó a Emilia en un juego de cartas. Ignacio y Emilia lograron huir de La Habana esa misma noche, ayudados en secreto por Josefa, la sirvienta que había arriesgado todo para protegerlos. Se escondieron en un carro de caoba destinado a matanzas, viajando en silencio mientras los cascos de los caballos golpeaban el camino bajo la luna. Emilia abrazaba a su hijo con fuerza, temblando al pensar que en cualquier momento los descubrirían. Ignacio, en cambio, mantenía la vista fija en el horizonte, como si ya hubiera aceptado el precio de lo que había hecho. Sabía que su rostro sería recordado, que su nombre correría por las calles como el del asesino del inglés. Pero en su interior, lo único que importaba era que su madre respiraba a su lado, viva, después de tanto dolor. Esa certeza lo mantenía erguido, aunque la sombra de la persecución lo siguiera como un fantasma inevitable. Cuando llegaron a la hacienda, Ramón los recibió con un abrazo tenso, como quien no sabe si festejar o maldecir. Clara rompió en llanto al ver a su madre de nuevo, corriendo hacia ella como si aún fuera la niña de antes.
Emilia, agotada pero con los ojos brillantes, acarició el rostro de sus hijos y prometió que pese a todo volverían a ser una familia. Sin embargo, Ramón sabía que no sería tan simple. Los socios de Wallace exigirían justicia y el apellido Aguirre estaba ya demasiado manchado como para recuperar el prestigio. Esa misma noche, mientras todos dormían en un alivio frágil, Ramón se quedó despierto escribiendo en su cuaderno. Anotó una frase que lo atormentaba. Hemos recuperado a madre, pero hemos perdido el futuro. Era consciente de que, aunque la familia se había reunido, la isla entera los vería como parias y que su historia ya había sido sellada en las sombras de la deshonra. El regreso de Emilia no tardó en despertar rumores en Matanzas. Algunos decían que había escapado por milagro divino, otros que Wallace la había liberado en un gesto de clemencia antes de morir. Pero la verdad corría en voz baja. Todos sabían que Ignacio había manchado sus manos de sangre. La hacienda comenzó a llenarse de miradas furtivas, de visitantes curiosos que se acercaban solo para confirmar con sus propios ojos que la esposa perdida había vuelto. Emilia soportaba aquellos comentarios con una serenidad que sorprendía incluso a sus hijos. Caminaba por los corredores con la frente erguida, como si llevara en los hombros no la vergüenza, sino el peso de una victoria amarga. Sabía que nunca volvería a ser la misma, pero también comprendía que su presencia era lo único que mantenía unida a la familia en medio del derrumbe. Lorenzo, en cambio, recibió la noticia del regreso de su esposa como una condena final. La vio entrar en la hacienda con la dignidad intacta, a pesar de todo, y comprendió de inmediato que él había dejado de ser el centro de esa historia. El general, que alguna vez había dictado órdenes con voz de trueno, era ahora una sombra frente a la fortaleza silenciosa de Emilia. Se encerró en su despacho, negándose a verla, y durante días se escuchó el ruido de botellas cayendo y papeles siendo desgarrados. Ramón lo observaba con una mezcla de lástima y desprecio, mientras Ignacio lo evitaba por completo. Clara, por su parte, rezaba para que su padre encontrara la paz, aunque en el fondo temía que esa paz solo pudiera llegar con su desaparición definitiva. La presencia de Emilia había devuelto algo de vida a la casa, pero también había puesto en evidencia la ruina absoluta de Lorenzo de Aguirre. Una madrugada, el silencio de la hacienda se rompió con un disparo seco. Ramón fue el primero en correr hacia el despacho de su padre y lo encontró desplomado sobre el escritorio, con el revólver aún humeante en la mano. El general Lorenzo de Aguirre había decidido poner fin a su vida antes de seguir cargando con la vergüenza y el desprecio de los suyos. Sobre la mesa, entre papeles manchados de ron, había dejado una carta breve escrita con letra temblorosa. Perdí mi honor, y con él los arrastré a todos. No merezco ser llamado padre ni esposo. Emilia, al enterarse, permaneció en silencio, con la medalla de San Benito apretada contra el pecho. No derramó lágrimas. Había llorado demasiado en el pasado y comprendía que aquel final era la única salida que Lorenzo había encontrado a su propia ruina. El entierro del general fue un evento desolador. Apenas unos pocos soldados veteranos acudieron, y ninguno de sus antiguos aliados se presentó. La tumba fue cavada en un rincón olvidado del cementerio, lejos de las criptas ostentosas donde descansaban las grandes familias. Ramón supervisó la ceremonia con gesto adusto. Ignacio se mantuvo a distancia con los puños cerrados y Clara se aferró al brazo de Emilia para no caer desmayada. El sacerdote murmuró unas oraciones apresuradas y pronto la tierra cubrió el cuerpo del hombre que alguna vez había sido un símbolo de autoridad. Para los Aguirre, aquel entierro no representó una pérdida, sino un cierre. La pesada figura del general, con sus vicios y su deshonra, ya no los encadenaba.
pero al mismo tiempo comprendieron que el apellido Aguirre jamás se libraría del estigma de haber sido manchado por el juego, la traición y la sangre. Con la muerte de Lorenzo, la hacienda quedó en manos de sus hijos, aunque ya no era más que una sombra de lo que había sido. Ramón tomó las riendas con seriedad, intentando rescatar lo poco que quedaba de las tierras y devolverles dignidad a los trabajadores. Ignacio, perseguido en secreto por la memoria de Wallace, pasó a vivir con una desconfianza permanente, siempre vigilando los caminos y temiendo la llegada de venganzas ocultas. Clara, en su inocencia quebrada, intentó reconstruir un hogar alrededor de Emilia, cosiendo cortinas, sembrando flores en el jardín y devolviendo pequeñas rutinas que recordaban a la vida antes de la tragedia. Emilia, por su parte, se convirtió en el pilar silencioso de la familia. No hablaba mucho del tiempo pasado en La Habana, pero su mirada lo decía todo. Había sobrevivido a la humillación y al dolor, y esa resistencia se había vuelto su mayor legado. La casa ya no era la misma, pero en medio de sus paredes agrietadas aún podía sentirse un eco de esperanza. Los años siguientes consolidaron la leyenda. En Matanzas se hablaba del general que había apostado a su esposa y de cómo ese acto de locura arrastró a toda su familia hacia la ruina. Algunos lo contaban como advertencia a los jóvenes oficiales sobre los peligros del juego, otros como un ejemplo del castigo divino contra la soberbia. Emilia envejeció rodeada de sus hijos, sosteniendo con dignidad lo que quedaba del apellido Aguirre. Ramón logró mantener viva una parte del ingenio. Ignacio desapareció en viajes inciertos que alimentaban rumores de rebeliones, y Clara formó una familia que siempre llevó consigo la cicatriz de aquella historia. Hasta hoy, en los cafetines de Matanzas, hay quienes juran que la sombra de Emilia aún camina por los jardines de la antigua hacienda, recogiendo flores al amanecer. Y cada vez que alguien pronuncia su nombre, el silencio se impone, porque recordar a los Aguirre es recordar que en una sola noche de cartas un hombre puede condenar a toda su sangre. Y esa fue la historia del general Lorenzo de Aguirre y de cómo una sola noche de juego marcó la ruina y el destino de toda su familia. Si te gustan estos relatos llenos de secretos, tragedias y pasiones ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas.